Braulio Abarca. Uriel. Sí, muchachos, tenemos también como invitado en esta transmisión a Braulio Abarca del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, para también hacer un análisis del desarrollo de estas votaciones desde el punto de vista de derechos humanos, porque negarle al pueblo una elección libre, la oportunidad de elegir libremente a sus autoridades, también es una violación de derechos humanos. Braulio, bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes desde el colectivo y cómo llegamos a estas votaciones municipales 2022? Muchas gracias a la cadena de medios que está siendo transmitido el día de hoy. Manifestar que dentro del contexto actual, más de 220 personas presas políticas entraron a las votaciones ilegítimas, actuales y arbitrarias de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en las cuales, como te decía, más de 200 personas presas políticas, de las cuales se encuentran defensores de derechos humanos, opositores, periodistas, entre otros. Así como también, escuchando a Enrique, recordar que en efecto más de 300.000 personas nicaragüenses se encuentran desplazadas, forzadas, ya sea en Costa Rica, España, México, Estados Unidos y otros países de la región. Además de esto, manifestar que más de 2.700 organizaciones y asociaciones de la sociedad civil cerradas arbitrariamente en este contexto, donde no existe siquiera un ápice de posibilidad para poder hablar, alzar la voz y tener una realidad en las elecciones. Recordar que en nuestro país no existe la autonomía municipal, fue completamente asesinada, fue completamente abolida por la dictadura del norte de Rosario Murillo, en la cual pues es un absolutismo total, un autoritarismo total, como ya lo decían ustedes, camino a una cubanización en nuestro país. Evidentemente estas son graves violaciones de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, recordar las más de 350 personas asesinadas en el contexto de las protestas de 2018 y los que continuaron, ¿no?, siendo víctimas de violaciones de derechos humanos. Vimos recientemente, esta semana, el jueves, precisamente, que la Organización de Naciones Unidas publicó un informe donde concluyó que las elecciones presidenciales del año pasado no fueron ni libres ni justas y que estuvieron rodeadas de irregularidades y no cumplieron con los estándares internacionales de derechos humanos. Al no haber ningún cambio en los últimos meses, ¿cuál es la previsión de lo que se puede esperar de esta jornada, de la jornada de hoy? Lo mismo, un proceso irregular que no cumple con los estándares. En efecto, el tema de que no contamos con una independencia en el poder electoral, en el Consejo Supremo Electoral, es completamente sesgado y completamente partidarizado. El Consejo Supremo Electoral actual no existe siquiera la posibilidad de tener procedimientos correctos. Recordemos que también al menos 6 partidos políticos fueron cerrados arbitrariamente desde que Daniel Ortega y Rosario Murillo se encuentran en el poder, lo cual no existe siquiera la posibilidad de elegir libremente. No solo el informe de Naciones Unidas, sino también organizaciones como Transparencia Internacional, igual Urnas Abiertas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros órganos internacionales, han abordado, ¿no?, la falta de independencia en las elecciones en Nicaragua, en las votaciones. También recordar que en las elecciones del año pasado al menos 48 países declararon ilegítimas y no reconocieron las elecciones en nuestro país. Esto evidencia que hay un rechazo de la comunidad internacional, ya que Nicaragua se ha convertido en un estado paria, que no tiene ningún tipo de acercamiento con la comunidad internacional, no permite siquiera que sus pares, que de una u otra manera representan una ideología política similar, como el caso de Colombia recientemente, que trataron de hacer algunas acciones de diálogo, los cuales fueron pues infructuosas. Entonces, observar que al encontrarnos en unas elecciones prácticamente, unas votaciones prácticamente arbitrarias, no existe un respeto a los estándares internacionales en temas de representatividad, en temas de elegir y ser electo, del derecho al voto. Recordemos que, por ejemplo, se ha denunciado públicamente que para poder incluso poder ir a trabajar, tienen que mandar una foto con el dedo que está manchado con la tinta y una foto de su momento de votación, es decir, de la hoja electoral. Entonces, eso evidencia que no existe
mínimo respeto ni a la posibilidad de tener elecciones justas, de tener elecciones transparentes, de tener elecciones que sean realmente libres e independientes, ¿no? Muchachos, Lucía, Leticia. Sí, Braulio. Braulio, en los últimos días también hemos visto hechos de violencia política en Nicaragua, a diferencia de que esto fuera, si tuviéramos pues independencia del poder electoral, una fiesta cívica, siempre las elecciones se ven marcadas por hechos de violencia política. ¿Qué información tienen ustedes respecto a los últimos días? Ayer vimos algunas detenciones también, una detención en el departamento de Carazo y otras denuncias en otros departamentos. ¿Cuál es la última hora? ¿Qué datos tienen? Antes de entrar a estos datos, recordar que en las últimas elecciones municipales al menos 4 personas fueron asesinadas en el contexto de las elecciones municipales y que esto representa pues una grave y flagrante violación al tema de esta fiesta electoral, ¿no? Que debería ser en Nicaragua, lo cual no existe. A la fecha, en efecto, en el contexto de las elecciones 2022 municipales en Nicaragua, al menos se conocen de 3 personas detenidas arbitrariamente desde el día de ayer. Ya una de ellas, ya lo has dicho, en el departamento de Carazo, que ha sido pública, doña Carla Vega, que fue detenida arbitrariamente en horas de la madrugada, violentando todo el debido proceso, violentando toda posibilidad de poder contar con garantías mínimas, ¿no? Para el tema judicial. Además de esto, recordar que en nuestro país le han sido prácticamente deportados más de 100 nicaragüenses despatriados prácticamente, una situación de destierro, ¿no? Y que también como personas nicaragüenses tendrían derecho a ejercer su voluntad electoral, lo cual pues no se va a poder hacer, mucho menos las personas que nos encontramos fuera de Nicaragua, desplazados forzados debido a la persecución política y al hostigamiento, ¿no? Encaminado por la policía nicaragüense Daniel Ortega y a las fuerzas paramilitares, los CPC, entre otras fuerzas que han estado, pues, ya lo decía Enrique anteriormente, que han estado persiguiendo, ¿no? Y han estado también prácticamente una labor de vigilancia, control absoluto por parte del Estado hacia la población. Mencionado, ¿verdad? Ha hecho mi colega Uriel, ¿verdad? Respecto a esta baja participación y sobre esta violencia previo a este proceso municipal que ya muchos han calificado como una farsa electoral. ¿Por qué el régimen de Daniel Ortega se ve obligado a tener que encarcelar personas que incluso muchos ni siquiera estaban ya participando activamente en actividades políticas en el país, cuando se ha visto, ¿verdad?, que han encarcelado a personas y activistas de ciertos grupos de oposición que ahí están presos, ya tienen más de un año, y estas recurren nuevamente a encarcelar a personas previo a estos procesos? A propósito de tu pregunta y manifestar que en Nicaragua, pues, más de 220 personas presas políticas actuales, víctimas de tortura, tratos crueles, inhumanos, degradantes. ¿Y por qué detenerlos? Creo que hay un miedo generalizado por parte de la dictadura, están totalmente apabullados, saben que no tienen ni siquiera una mínima para poder obtener las votaciones o las elecciones y por ende procede, ¿no?, a las detenciones arbitrarias, a violentar el debido proceso, a cometer esta grave violación de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, que en su momento deberán ser juzgadas. Recordar que también en las elecciones anteriores, al menos un 85% de abstencionismo generalizado en las elecciones presidenciales. Igual en este momento es probable que sean los mismos datos. Urnas Abiertas en sus informes habla de un 80-85% del abstencionismo, ¿no?, en Nicaragua, lo cual evidencia que así como las personas tienen derecho a votar, tienen derecho a abstenerse de hacerlo. Respecto a
¿por qué continuar una política prácticamente de tierra arrasada? Esto observamos que la dictadura lamentablemente no sabe pues cómo enfrentarse en una democracia, ya que está acostumbrada, como en algún momento lo dijo el expresidente Enrique Bolaños, a todos los actos de vandalismo, a las quemas, a la persecución, a la parte del hostigamiento, ¿no? A todas estas situaciones que generalizan una violencia estatal en contra de las personas que alzan su voz. También destacar las detenciones arbitrarias de hace un par de semanas o meses de la familia, por ejemplo, Árboles Orvilur, que fue detenida arbitrariamente, la familia también de, o el hijo, pues, de doña Andrea Margarita del Carmen, que fue detenido recientemente, quien incluso este joven no tenía ninguna vinculación política más allá de que su mamá pertenecía en algún momento a UNAMOS, ¿no? Entonces, evidentemente, el tema de que ahora en Nicaragua, si no van por vos, van por tu familia, es una situación grave, que es necesario llamar la atención de la comunidad internacional, denunciar ante los mecanismos internacionales de Naciones Unidas, denunciar ante la Comisión Interamericana, y aunque hayan denunciado, ¿no?, la Carta Interamericana, aún existen 2 años para poder continuar pronunciándose, ¿no?, la OEA en temas de las graves violaciones de derechos humanos cometidos en Nicaragua. También llamar la atención de que actualmente existe el grupo de expertos sobre derechos humanos para Nicaragua, el cual está presidido por Jean Michael Simmons, Alexandro Álvarez y por doña Ángela Buitrago, quienes están documentando, ¿no?, todas estas graves violaciones de derechos humanos que en Nicaragua se cometen. Y es necesario también que en este proceso electoral, si se dan, esperemos que no, pero si se dan violaciones a los derechos humanos, si se dan crímenes de lesa humanidad, persecución política, actos crueles como los que se han manifestado en fechas anteriores y también en elecciones anteriores, que la comunidad internacional esté dando seguimiento y que se pueda también a través de los medios de comunicación que valientemente ejercen su labor, continuar informándonos sobre lo que acontece en Nicaragua. Muchísimas gracias, Braulio Abarca, del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Leticia, Más. no te estás escuchando. ¿Me escucha ahora sí? Okay. Ahora sí. Gracias, Adelante. Braulio, por tu entrevista a la cadena de medios Despacho 505, Nicaragua Actual y 100% Noticias. Braulio Abarca, del colectivo de derechos humanos en Nicaragua Nunca Más. Vamos a presentarles declaraciones del alcalde de Estelí, Orlando Valenzuela, refiriéndose a este proceso de votaciones que ya les presentábamos imágenes de Estelí, donde prácticamente en los centros de votaciones hay presencia, sí, pero de los militantes. Francisco Valenzuela. Francisco Valenzuela. De los militantes del Frente Sandinista, poca participación de la población, un proceso cívico nulo, como lo señaló al inicio de esta jornada Urnas Abiertas. Ya ejercido este derecho al voto es un deber ciudadano también. Sí, definitivamente que sí, ha sido un derecho y un deber ciudadano que tenemos todos los nicaragüenses a elegir a las autoridades municipales, y en ese sentido pues nos hacemos presentes, pues, ¿verdad?, a ejercer este derecho que la Constitución nos da y que es el derecho del pueblo, pues. ¿Cómo valora el proceso? Bueno, ha estado muy ordenado, bastante orden, hay asistencia, hemos dado un rondín por los principales centros de votación y efectivamente hay movimiento. E invitamos pues a todos los ciudadanos y ciudadanas pues a elegir a sus autoridades. Así es que ha sido un proceso bastante ordenado, bastante con buena movilización, y yo creo que es rápido, o sea, no hay mucho, no se entretiene mucho en el proceso, es muy expedito. ¿La seguridad de la policía? Todo ha estado bastante ordenado desde el inicio del proceso, pues no solo hoy que se abrió una junta receptora de votos, sino que desde ayer pues está desde la entrega de materiales y todo lo que tiene que ver con el horario de apertura, a las 7 en punto, y marcha muy bien la seguridad
está muy bien, ¿verdad? No hay ninguna alteración, la Policía Nacional está cumpliendo con todas sus funciones, así es que es un proceso que marcha muy bien, muy correcto. Es lo que decía el alcalde de Estelí, Francisco Valenzuela, quien va a repetir nuevamente en el cargo, pues ya todo esto está asignado. Teníamos también declaraciones del canciller Moncada, Denis Moncada, que fue a votar. Todos los sandinistas tenían que tomarse su foto, su selfie, para marcar tarjeta y decir por qué iban a votar. Estas son imágenes de la televisión estatal Canal 98 de la Asamblea TV. Las autoridades electorales proceden a aplicar lo que es la tinta indeleble como parte de las medidas. Como parte de las medidas electoral desarrolla todas. Ahí están imágenes en vivo y directo. Pues. Vamos a escuchar declaraciones del compañero Denis Moncada, canciller. Todos los días Nicaragua fortalece su democracia. Y con estas elecciones pues se contribuye también a continuar fortaleciendo esa democracia cotidiana que realizamos los nicaragüenses. Por eso el pueblo es nicaragüense. Pero claro, con los procesos electorales se cumple con el mandato constitucional, se cumple con la ley electoral. El Consejo Supremo Electoral desarrolla toda su actividad, sus planes, sus programas, los calendarios, la elección de las autoridades, la aprobación de los reglamentos electorales también y en fin, todo el procedimiento establecido en la ley. Pero fundamentalmente es la participación de todos los ciudadanos, de las mujeres y hombres en este país que asisten desde muy temprano a elegir en este caso a las autoridades, es decir, a las alcaldesas, a las vicealcaldesas, a los alcaldes, vicealcaldes y concejales, como autoridades importantes en nuestro país para continuar fortaleciendo la institucionalidad electoral que implica continuar fortaleciendo también la democracia popular, la democracia revolucionaria de nuestro país, que está encaminada y dirigida a conquistar y a continuar progresando, desarrollando, produciendo, estableciendo una igualdad y equidad de género, más que estableciéndola es desarrollándola e implementándola en esa conquista extraordinaria que hay en nuestro país de equidad e igualdad de género, y que en las elecciones se ve de forma notable el cumplimiento precisamente de la Constitución y de la ley, en donde las mujeres participan en un plano de equidad e igualdad de género para optar a los cargos, ya sean de alcaldes, vicealcaldes o concejales en nuestro país. Un proceso rápido de votación. Dinámico. Presentamos nuestro documento oficial, nuestra cédula, firmamos, se ubica rápidamente en el listado, en el padrón electoral que se tiene acá, muy rápidamente firmamos, nos entregan la boleta, nos dan las explicaciones, las indicaciones de qué hacer en ese momento, vamos a la urna. Gracias por seguir con nosotros en esta cadena de medios Despacho 505, Nicaragua Actual y 100% Noticias. También están retransmitiendo esta transmisión los colegas de Ticavisión en Costa Rica. Ticavisión, un medio nacional en la vecina del sur, Costa Rica, está también transmitiendo esta jornada de elecciones municipales en Nicaragua. Vamos a dar lectura a algunos comentarios que nos envían nuestros seguidores a través de las redes sociales. Algunos dicen, esta es una tiranía igual que en Venezuela, solo se eligen para hacer creer que son demócratas. Otro seguidor dice, ahí solo votan los sapos que le dan su libreta de frijoles, sus libras de frijoles, arroz y sus láminas de zinc. Buenos días, en el Colegio Bautista Belén, pocas personas, nos reporta otro ciudadano en redes sociales. Otra ciudadana dice, los sapos son quienes, bueno, en referencia, ¿verdad?, los sandinistas,
son quienes están asistiendo a las juntas receptoras de votos. Son algunos de los comentarios que realizan los ciudadanos en redes sociales, por ejemplo, en referencia a una fotografía del diputado y jefe de la bancada del Frente Sandinista, Edwin Castro. Los ciudadanos dicen: claro, es el primero, si vive una vida de lujos y grandeza solo por llegar a dormir a la Asamblea Nacional. Otros que también se reportan desde redes sociales en cuanto a esta fotografía, dicen: desvelado el diputado. Otros preguntan quiénes son sus contrincantes. Qué vergüenza. Oportunistas. Son algunos de los comentarios que nos hacen llegar nuestros seguidores en redes sociales respecto a algunas fotografías que ya están en redes sociales. Vamos a hacer una pausa nuevamente y volvemos más ya casi a la marcha, porque vamos a darle cobertura a la marcha. Estése pendiente, una movilización que se realiza acá en San José, Costa Rica. Venimos con la marcha.